El 26 de octubre de este año, el GTA San Andreas cumplirá 2 décadas, desde que salió al mercado. Casi 20 años, en donde este increíble juego, logró muchas cosas, que nunca imaginamos que lograría. Considerado para la mayoría como el mejor juego de toda la saga Grand Theft Auto, debido a múltiples razones, como siendo el GTA que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos de mundo abierto, siendo el GTA con una de las mejores historias, un mapa inmenso para recorrer, un protagonista que todos recordamos, todas las modificaciones que se crearon, todos los creadores de contenido que surgieron a partir de este juego, todos esos misterios que muchos creímos al inicio, todas las horas divertidas y noches desveladas que pasamos jugando GTA San Andreas, y muchas, pero muchas más razones. Pero sobre todo, porque fue el juego que marcó la infancia de muchos, incluyendo la mía. No les voy a mentir, el GTA San Andreas nunca fue mi juego favorito, ni tampoco fue el primer GTA que jugué, sin embargo, entre todos los juegos de GTA, sí es mi favorito, y si tuviera que elegir entre 10 juegos, sin duda que este estaría en la lista. Recuerdo que por allá en el año 2017, a los 15 años creé mi primer canal de YouTube, en donde al inicio, solo subía tutoriales de mis juegos favoritos, pero pasado un tiempo, el contenido me dejó de llamar la atención, y quería hacer algo más. Quería buscar otro camino. Y es ahí, donde después de más de un año, lo hice. Decidí cambiar mi contenido, a algo que la verdad, me cambió la vida. Aún recuerdo todos esos años creando contenido de GTA San Andreas, esos 2 largos meses que tardé en crear mi primer skin, todas las horas invertidas en este juego, y lo que nunca me voy a olvidar, es de todos esos comentarios, que me ayudaron a seguir hacia adelante. Debo admitir que al inicio no estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto, pero después de más de 5 años creando contenido de este juego, y casi 7 años de estar en YouTube, me di cuenta de que sí fue el camino correcto. Aunque ahora, no sé si las cosas vayan a cambiar. Hace más de 3 meses, hice un video en el que hablaba de que si el GTA San Andreas valía la pena en el año 2024, y la verdad que en esos 3 meses que pasaron, estuve viendo mejor el panorama de las cosas, y estoy cada vez considerando más la idea, y la triste realidad, de que el GTA San Andreas, está muriendo. Para nadie es un secreto, de que el GTA San Andreas, ya no es como era antes. Recuerdo como si hubiera sido ayer, las parodias de Trolense 911, los experimentos de detención, los creepypastas de UF Oficial, los más de 2 videos diarios de Simods, los primeros Pregúntale a Pac-Man de Games Inspector, y a muchos, pero a muchos más loquenderos, que tristemente, se han ido de YouTube. Algunos ya casi no suben videos, y los que aún siguen aquí, han cambiado de contenido, y los que siguen subiendo GTA San Andreas, parece que están estancados, o, están creciendo pero de una manera, muy lenta. La triste realidad, y duela a quien le duela, es que la época dorada ya pasó, y la oportunidad que había para que este juego renaciera de las cenizas como el ave fénix, no funcionó, aunque por lo menos hizo, que lo hiciera por un tiempo. Si miramos a los pocos loquenderos que quedan, podremos percatarnos de que hay un cambio, y no un cambio bueno por así decirse, los videos ya no son tan divertidos, ya casi nadie hace parodias, las modificaciones ya no parecen innovadoras, ya no hay misterios por descubrir, los creepypastas son muy genéricos, y los nuevos loquenderos que manchan la comunidad, junto con los que critican por criticar, han aumentado. A veces pienso, de que solo suben videos, por el hecho de subir algo. Y no estoy diciendo que esto esté del todo mal, ya que la mayoría de estos viven de YouTube, y entiendo eso, entiendo perfectamente lo que es pasar horas pensando, grabando, y editando un video, para que este al final, no tenga las visitas esperadas. Entiendo lo que es tener ansiedad e incertidumbre, de no saber lo que pueda pasar con el canal, y que como consecuencia, nos lleve a tomar acciones drásticas, como copiar ideas, o subir un contenido entre comillas, mediocre. Pero yo les pregunto, si ustedes tuvieran un canal de YouTube, en donde llevan subiendo contenido de GTA San Andreas por más de 5 años, y vieran de que sus visitas han bajado considerablemente, ¿qué harían? Puedo decir sin miedo a equivocarme, a que muchos no sabrían qué hacer. Así que antes de criticar a alguien, debemos ser un poco más comprensivos, y entender todo el trabajo que hay por detrás de un video, y no solo del video mismo, sino también, de la persona que lo creó. Aunque bueno, ¿quieren escuchar algo curioso? Creo que tristemente, todo esto que les estoy comentando, era algo completamente inevitable. Sí, pero saben que, es normal. Sí, es completamente normal, y es que sería muy ignorante pensar, de que solo el GTA San Andreas es el que está muriendo, cuando la realidad, no es así.
A lo largo de todos estos años en YouTube, han habido demasiados cambios en la plataforma, que desafortunadamente hicieron que las cosas fueran de mal en peor. Así que la palabra correcta no sería que el GTA San Andreas está muriendo, sino que también todos los creadores de contenido. Y si lo sé que a muchos no les gusta todo esto que está pasando, pero tristemente, como dice el dicho, no hay golpe más fuerte que el de la realidad. Como dije en el video que les mencioné anteriormente, los que seguimos jugando GTA San Andreas, los que seguimos consumiendo y creando dicho contenido, no es porque el juego siga siendo divertido, sino la verdadera razón, es la nostalgia. La nostalgia, esa bonita emoción que nos hace recordar cosas del pasado y nos hace sentir por momentos felices, pero que a su vez, nos causa demasiado dolor. Sé que todo esto puede ser muy desmotivador, y créanme que se lo está diciendo alguien que ya no sabe qué contenido subir, alguien que tiene miedo de subir un video que lleve semanas en terminar, para que al final, termine fracasando. Alguien que perdió un canal de más de 5 años, más de 100 videos subidos, y más de 16.000 suscriptores. Alguien que antes subía contenido divertido, y si le funcionaba. Alguien que sabe que para crecer en esta plataforma, a veces hay que subir un contenido que no te gusta, pero que sabes que funciona. Alguien que debido a las limitaciones, no puede subir otros juegos. Y muchas, pero muchas más razones. Así que créeme, te entiendo perfectamente. Pero sabes que no todo está tan mal. Ya que sí, el GTA San Andreas está muriendo, pero mientras siga vivo, yo seguiré creando dicho contenido, a pesar de que los videos fracasen, seguiré trayendo contenido variado, seguiré haciendo videos que no me gusten del todo, y lo más importante, haré todo lo posible, para seguir aquí, para lograr mi sueño. Y ya que solté todo esto, ¿te puedo pedir un favor? Sí, tú, que estás viendo este video, te quiero pedir un favor, y es que si te gusta el contenido de GTA San Andreas, valora, aprecia, y apoya a los pocos creadores de contenido que aún siguen aquí. Sé que compartir, darle manito arriba o comentar los videos no parezca que ayude mucho, pero la verdad, sí ayuda. Como no te imaginas. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Bueno, porque sé que el GTA San Andreas está muriendo, y creo saber el momento en que lo hará. ¿Y sabes cuál es ese momento? El próximo año, cuando por fin salga el Grand Theft Auto 6. En ese momento, puedo estar casi seguro de que será el día en que el GTA San Andreas muera por completo. Pero mientras ese momento aún no llegue, hay que aprovechar el presente, y no sé ustedes, pero yo sí lo aprovecharé. Y saben, todo esto me hace pensar en algo curioso, y es que me pregunto, si mi canal no hubiera sido borrado, y si hubiera iniciado unos años antes, me pregunto, si tal vez, hubiera hecho un cambio. Si hubiera hecho algo más, por este grandioso juego, que cambió mi vida, y la de muchos más. Pero bueno, supongo, que nunca lo sabré. Pero quiero creer, de que sí. Que si lo hubiera logrado.